amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidísimos a un nuevo video de una mexicana muy chilanga, lugares por México. El día de hoy viajamos directo y sin escala desde el estado de Jalisco hasta el estado de Chiapas. Así es, amigos, más específicamente a Palenque para conocer su zona arqueológica. Así que sin más, vamos con el intro y comencemos. Palenque es una zona arqueológica enclavada en el centro de la selva tropical del municipio de Palenque, ubicada al noreste del estado mexicano de Chiapas, a 282 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, la capital, cerca del río Usumacinta. Es uno de los sitios más importantes de la cultura maya, junto con Chichén Itzá, Calakmul y Tikal. Destaca por su acervo arquitectónico y escultórico. El área descubierta hasta el 2005 abarcaba 2.5 kilómetros cuadrados, pero se estima que no se ha explorado ni un 2% de la superficie que alcanzó la ciudad, permaneciendo aún más de 1000 estructuras cubiertas por la selva. Pero vamos un poco más atrás. La ciudad ya había sido abandonada cuando tuvo lugar la conquista de México en el siglo XVI. La primera visita de un europeo a Palenque fue la de Fray Pedro Lorenzo de la Nada en 1567. En aquel entonces la región era conocida por el pueblo chol como Tolum o tierra de casas fuertes, por lo cual lo tradujo como Palenque, palabra proveniente del catalán palenc, que significa fortificación. La comunidad de Santo Domingo de Palenque fue fundada en las cercanías de la zona arqueológica hacia el siglo XVII. Sin embargo, no hay registros de que se hubiera prestado alguna atención específica a la ciudad abandonada, sino hasta 1773, cuando Ramón de Ordóñez la visitó y reportó su visita al capitán general de Guatemala. En consecuencia, fue hecha una segunda visita al año siguiente, la cual determinó que las ruinas eran de alto interés, por lo que 2 años después el explorador y arquitecto Antonio Bernasconi fue enviado para detallar el lugar acompañado por un contingente militar. Cuando exploraban la ciudad abandonada, las tropas derrumbaron varios muros para poder acceder a los interiores de las construcciones, produciendo un daño considerable a las mismas. Bernasconi dibujó el primer mapa moderno de la ciudad e hizo copias y algunos bajorrelieves. La primera exploración de carácter arqueológico documentada a Palenque tuvo lugar en el año de 1787, liderada por el capitán novohispano Antonio del Río. Acompañaba al capitán, entre otros, el artista y dibujante Ricardo Almendaris, quien se encargó de realizar dibujos de los edificios y esculturas encontradas en el lugar. Para 1807, el dibujante Luciano Castañeda hizo más planos de la ciudad, con la información de los reportes de las últimas expediciones y contenidos grabados basados en los documentos de Bernasconi y Castañeda. El primer libro sobre Palenque fue publicado en Londres en 1822. En 1834 aparecieron 2 publicaciones más basadas en las mismas fuentes. Hasta principios del siglo XIX, se creía que las figuras plasmadas en la escultura y los bajorrelieves de Palenque representaban egipcios, polinesios o a las 10 tribus perdidas de Israel. En 1831, en el reporte de su vida a Palenque, el explorador militar Juan Galindo fue el primero en hacer notar que las figuras representadas en palenques eran más parecidas a la población local. El fotógrafo francés Désiré Charnay tomó las primeras fotografías en Palenque en 1858 y regresó en 1881 y 1882. El explorador británico Alfred Maudslay fijó su campamento en Palenque en 1890 y tomó numerosas fotografías de las obras de arte e inscripciones, haciendo después moldes en papel y plástico de las inscripciones del pasado. Hubo después varias expediciones, quizás la más relevante la de Franz Blom en 1923, quien trazó los mapas de la parte reconocida de la ciudad, y entre 1549 y 1952 el gobierno mexicano, mediante el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, envió un equipo de excavación e investigación, encabezado por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz Luyer,
Entre las contribuciones de este equipo destaca el descubrimiento bajo el Templo de las Inscripciones de la tumba de Pacal el Grande, considerada por muchos la tumba más importante hallada hasta la fecha en toda el área mesoamericana. La inspiración de Medley Robertson llevó a que en 1973 tuviera la primera Mesas Redondas de Palenque, una serie de encuentros de estudiosos de los mayas para discutir y examinar nuevos hallazgos. Se cree que los mayas fundaron Palenque durante el periodo formativo que fue del 2500 a.C. al 300, alrededor de 100 años antes de Cristo, como una aldea predominante de agricultura y favorecida por los numerosos manantiales y corrientes de agua de la región. La población creció durante el periodo clásico temprano, del 200 al 600, hasta ser una ciudad llegada a ser capital de la región Maca. Comprendió en la zona de Chiapas y Tabasco. El estado de Palenque estuvo constantemente presionado durante el siglo VIII, del mismo modo que ocurrió con otras ciudades mayas del periodo clásico. Huacquimi-Yancpala, también llamado Pacal III, comenzó a gobernar en el 799 y después de él se pierden rastros de la dinastía de Palenque. Poco después del año 800 ya no hubo nuevas construcciones en el centro ceremonial, aunque se sabe que a principios del siglo IX Baca ocupaba una posición que aún era respetable y muy fuerte e influyente en el área. La emigración y el abandono ya habían comenzado. La Kanhab continuó habitada por unas cuantas generaciones más dedicadas a la agricultura y el lugar fue abandonado paulatinamente, al mismo tiempo que la selva avanzaba sobre él. Para el siglo XVI, la región apenas estaba habitada. La historia del arte de Palenque, valorada en el contexto que se produjo, resulta sumamente iluminadora respecto a los temas, las plásticas y los ideales estéticos que prevalecían entre los mayas clásicos. A través de los hechos artísticos podemos aproximarnos algo al espíritu que nos creó e ir desentrañando formas y símbolos plásticos que se antojan inasequibles a primera vista. Los edificios más importantes del centro ceremonial se encuentran sobre una plataforma cuya superficie es de 500 metros de norte a sur y unos 300 metros de este a oeste. Se limita por un acantilado que la separa de la llanura de Tabasco y al sur colinda con las elevaciones de la serranía chapaneca. Sin embargo, la zona arqueológica es mucho más extensa, calculándose que abarca de 6 a 8 kilómetros de este a oeste. Algunas construcciones forman grupos, alineándose como el Templo del Norte, distribuyéndose en torno a una plaza como el Templo del Sol. Las estructuras principales de Palenque son el Templo de las Inscripciones, el Palacio, el Acueducto, el Consejo de las Cruces, el Templo del León, el Templo del Conde y el Juego de Palenque. Algunos señores de Palenque son los siguientes, que fue Culculbada, Casper o Gasparín, apodo utilizado debido a su verdadero nombre Chacalquinc, que no se podía descifrar y porque su glifo tenía parecido a la caricatura de un fantasma. Interrigno, Cambalam, Zacuc y algunos otros. Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Debido a la gran extensión de Palenque, vamos a hacer una parte 2, hablando ya específicamente del Templo de las Inscripciones y de las estructuras principales para que este video no sea tan largo. Así que nuestro próximo video será la parte 2 de la zona arqueológica de Palenque. Yo les mando muchísimos besos, nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse, comentar y compartir, eso nos ayuda muchísimo.